¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, El diario de Agustín, el libro que investiga el rol que tuvo el influyente diario El Mercurio de Chile durante la dictadura de Pinochet, con otra notable invitada, Claudia Lagos, editora del libro directamente desde Santiago. Claudia Lagos, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge, y a toda la audiencia de tu programa y de Telesur. Gracias, Claudia. 50 años se cumplieron de la dictadura de Pinochet. Ahí hubo una segunda edición entonces del libro que tú eres la editora. Estamos hablando del Diario de Agustín. Para una audiencia que nos ve fuera de Chile, cuéntanos quién es Agustín, quién es el diario y cuál es la esencia del Ujú. libro. Bueno, Agustín Edwards fue uno de los, porque ya falleció hace no mucho, hace algunos años. La familia Edwards es la propietaria durante buena parte del más que centenario diario El Mercurio y el resto de sus diarios asociados. El Mercurio es un diario tradicional, para el resto del continente se puede equiparar o es del estilo de El Tiempo de Colombia o El Comercio de Lima, ¿no? Un diario de Sábana, con pretensión, ¿cierto?, de prensa liberal, de incidencia en la agenda, y que fue fundado en 1900 en Santiago de Chile, la capital de Chile. Es un diario que ha sido históricamente una institución más que un diario, muy influyente, que ha tenido participación e incidencia en el debate público, no solamente como un medio de comunicación, sino que también porque su familia propietaria, así como el resto de los actores políticos que ha sido capaz de incorporar, por ejemplo, en sus comités editoriales a lo largo del siglo XX, han resultado antes o después ser muy influyentes en decisiones políticas y de políticas económicas, además, en la sociedad chilena. En particular, durante la dictadura militar que se inicia en septiembre del 73 con un golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, por el general y el comandante en jefe del ejército, el diario fue un entusiasta partidario no solo del golpe, sino que también luego del régimen que se extendió por 17 años. Y previo a eso, además, fue un medio de comunicación que se plegó a una crítica durísima, y no solamente una crítica durísima contra el gobierno socialista encabezado por el entonces presidente Salvador Allende, sino que además su propietario, Agustín Edwards, en ese momento, activamente conspiró para que distintos actores pudiesen incidir y finalmente empujar el golpe, ¿cierto? Em, Ese es, digamos, el diario del cual nosotros hablamos, y por lo tanto el libro que surge como parte de un proyecto mayor que da origen también al documental del mismo nombre, dirigido por Ignacio Agüero y por Fernando Villagrán, em, trata de contar la trastienda de, bueno, cómo era reportear, cómo era ser periodista, cómo era ser editor, cómo era tener responsabilidades editoriales al interior de un diario que fue tan activamente vocero y partícipe de una dictadura y un régimen cívico-militar que empujó, diseñó e implementó una política brutal de persecución a la disidencia política. Y por lo tanto, la pregunta que articula todos los casos que trata de documentar el libro es, bueno, ¿qué es lo que hizo la prensa? ¿Cuál fue la responsabilidad en no haber informado, en haber omitido, en haber tergiversado, en haber participado activamente de campañas de descrédito que incidieron en finalmente secuestro, tortura, eh, y en disminuir, ¿cierto? Y en negar activamente que había detenidos desaparecidos, que había ejecutados políticos, que había cárceles y prisiones, etcétera, etcétera. Ese es el origen, digamos, tanto del diario Agustín documental como el libro, que a propósito de los 50 años sacamos una segunda edición revisada, editada y ampliada también, y de la cual estamos muy contentos los autores. Justamente dentro de, digamos, la conformación del libro, hay 6 investigadores que identifican 5 casos específicos. Cuéntanos por qué esos 5 casos o qué tienen de peculiar esos 5 casos. Sí, la nueva edición son 6 casos.
Y lo que tienen de peculiar o lo que tienen de interesante son varias cosas. Hay otro par de capítulos que tratan de dar cuenta, o sea, que tratamos de configurar, de describir, de discutir cómo era hacer periodismo en ese momento entre el golpe, ¿cierto? Y luego los años bajo el régimen dictatorial. Eh, y todos los matices que eso conlleva, ¿no? Porque evidentemente durante la dictadura hubo también prensa de oposición, hubo también estrategias de disidencia al interior de los medios oficialistas. Para quienes no conocen o no están tan familiarizados con la historia reciente chilena, lo que hay evidentemente es un silenciamiento de una serie de radios que eran vistas como o izquierdistas o simpatizantes de izquierda. Se confiscó las imprentas de diarios que eran vistos también como de izquierda o simpatizantes de izquierda. Se proscribieron los partidos políticos que también estaban a la base y sostenían muchos proyectos editoriales, tanto impresos como radiales, y también la dictadura intervino los pocos canales de televisión que había a través de la intervención directa de directores militares. Em, pero en ese contexto, sobre todo de un primer momento de censura abierta, hay luego una serie de estrategias que nosotros tratamos también de desenredar, ¿no? De estrategias de sobrevivencia, de periodistas que seguían trabajando en ese campo, o bien otras estrategias alternativas, periodísticas, que intentaron denunciar, documentar y finalmente reportear, ¿cierto?, qué es lo que estaba pasando. Y en ese contexto, entonces, hay algunos casos que son históricamente muy emblemáticos respecto del rol de los medios de comunicación y del periodismo en contribuir a una propaganda oficialista desembosada que permitió, ¿cierto?, construir una opinión pública o alimentar una opinión pública que finalmente terminó, digamos, facilitando la persecución, detención y tortura, desaparición y exilio de muchos compatriotas. Sí, un segundo, Dime. definitivamente, Fabio, para agregar una anécdota. La mano derecha de este dictador Pinochet era nada menos que, ¿cómo lo defines tú? A Manuel, Manuel Manuel Contreras. Ujú, Contreras. Tuve oportunidad telefónicamente de entrevistar a Manuel Contreras, que ya estaba en la cárcel en ese ujú, momento. Sí, era quien de alguna forma implementaba entonces ujú, limpieza, digamos, étnica, que todo aquel que fuera simpatizante que no le servía al gobierno, ujú, lo secuestraban, lo torturaban y eventualmente lo hacían desaparecer. En Chile por lo menos se habla de 3.000 desaparecidos. ujú, Manuel Pérez, cuando le pregunto sobre los desaparecidos, él me contenta que es un cuento chino, que en realidad lo que ha pasado es que en los enfrentamientos entre los, entre comillas, terroristas con miembros del ejército, las ujú, bajas de los terroristas comunistas, socialistas, como enlodaban a todo el mundo, ujú, los comunistas, los escondían para que no se subieran cuántas bajas ujú. tuvieran. Tú has escuchado esa versión. Sí, sí, bueno, y eso después, al mencionar, es muy coherente con otro de los casos también emblemáticos de involucramiento de la prensa en contribuir a esa discursividad, ¿no? Que es el caso de los 119. Pero el caso de los hornos de Lonquén también es otro que es muy emblemático porque un campesino descubre en una mina de cal abandonada cuerpos casi perfectamente conservados que corresponde a detenidos desaparecidos de esa localidad de Lonquén y alrededores, que está en la zona rural alrededor de la capital. Y por lo tanto, y se inició una investigación, esto en el año 78, y es la primera evidencia física, ¿cierto?, de que esas personas habían sido efectivamente ilegalmente detenidas, torturadas, asesinadas y tiradas en una mina eh, de cal. Se encuentran sus cuerpos con sus ropas, en fin. Y hay también ahí entonces una, una reflexión, una descripción de ese caso, en tanto la responsabilidad de los medios en términos bien generales, porque además hay una parte que tiene que ver con la prensa más disidente, que permite fotografiar, seguir el caso, acompañarlo de una perspectiva mucho más independiente. El caso de los 119, que es uno que
que empalma perfectamente con lo que tú mencionabas respecto a lo que Manuel Contreras, que era el jefe de la policía secreta de Pinochet hasta fines de los 70, la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, que es como se llamaba, se vincula de manera muy clara ese argumento con el caso que se denomina 119, que corresponde a el año 75, aparece una lista de ese número de personas que habían sido originalmente denunciadas ante tribunales como detenidas ilegalmente en sus domicilios, en su trabajo, en fin, 119 personas. Habían recursos de amparo interpuestos en tribunales, estaban sus nombres publicados en los documentos de la Vicaría de la Solidaridad, que era el organismo de la Iglesia Católica que dio amparo a las víctimas, que documentó las denuncias, las causas, los casos, que dio asistencia legal, asistencia social, en fin. Entonces está esta lista de personas detenidas desaparecidas, la mayoría jovencísimos, la mayoría militantes de partidos de izquierda, algunos no, gente obrera, gente zapatero, o sea, estudiantes universitarios, muy, muy variados. Y aparecen dos comillas, medios de comunicación, una revista en Buenos Aires y otra revista en Curitiba, en Brasil, en la cual se publican una parte de esta lista, de estos nombres, con un breve párrafo que dice, bueno, estos militantes que han sido denunciados como detenidos desaparecidos, la verdad, se asesinaron, aparecieron muertos, ajusticiados por sus propios compañeros por rencillas internas de los partidos de izquierda. Ese caso, y luego esa información, con comillas, información es rebotada y republicada gracias a la entrega, ¿cierto?, de los organismos de seguridad de la dictadura, es republicada por la prensa oficialista acá en Chile, con el Ahora, impacto emocional brutal que tiene en los familiares que seguían buscando y denunciando a sus familiares detenidos. Todos ellos siguen detenidos desaparecidos, por cierto, hay que decirlo, hasta 119 personas. Dime. claro, todos quienes de alguna forma, incluyéndote a ti, han estado vinculados al proyecto, es decir, estamos hablando de los 6 investigadores, estamos hablando de tú como la editora del libro, han sufrido algún tipo de presiones, de amenazas, de hostigamiento, de hacerles sentir a ustedes el rigor de que no debían estar escarbando debajo de la alfombra toda esta tierra sucia. No, ninguno. No, no que ni el 2009 que publicamos la primera edición del libro, ni ahora tampoco. Hubo en su primera publicación alguna nota irónica por parte del Mercurio respecto del lanzamiento del libro, por ejemplo, o de el estreno del documental, pero no hubo después de eso. Hubo algunos, el proceso tomó mucho tiempo de reporteo, de entrevistas, de producción, evidentemente en el caso del documental, de montaje, y por lo tanto hubo algunos entrevistados que con el tiempo dijeron, bueno, yo no di una entrevista para eso y estaban todas las autorizaciones, en fin, nada más que como había tomado mucho tiempo, la gente se olvida de que le da entrevistas y ¿para qué? Entonces, pero no, mentiría si digo que hubo alguna, alguna presión, por el contrario, por parte de la universidad todo el apoyo posible, todo el apoyo que necesitamos y tanto el documental como el libro en su primera edición y ahora en su segunda edición da cuenta un poco de esa vida después de haber sido estrenados y haber sido publicados. Ha sido muy, muy satisfactoria porque ha llegado a distintos públicos, ¿no? Y de tanto en tanto, yo como editora o el resto de los autores de mis colegas, nos encontramos en distintos lugares con distinta gente que ha leído el libro, en instituciones de educación secundaria que se los han hecho leer o ver el documental para clases de historia, para clases de educación cívica, colegas que en escuelas de periodismo piden ver el documental o leer el libro, en clases de desinformación o en clases de derechos humanos y periodismo, en fin. O sea, ha sido un proyecto, por el contrario, muy grato por las satisfacciones que ha implicado por, porque es citado, porque es reconocido, porque ha sido un aporte a la conversación de cómo es que se ha hecho periodismo en los últimos 50 años, cuáles son los matices en los tiempos que tocó, la documentación también de esas prácticas periodísticas, de esos etos profesionales,
En fin, hay una reconstrucción también de ese fragmento de la historia del diario, porque nosotros ubicamos, entrevistamos a gente que ya no trabajaba en el momento que nosotros hicimos la investigación en el diario y que permitió a través de sus memorias, de sus documentos, ir reconstruyendo también lo que había sido estos momentos oscuros en algunos casos del periodismo chileno, pero también de resistencia de otros colegas que encontraban distintas ventanillas y rendijas por donde compartir información que no necesariamente saldría por la prensa oficialista, pero sí podría salir por otros medios a través de otros colegas. Oiga, te invito a hacer una pequeña pausa. Vamos hablando con Claudia Lagos directamente desde Santiago sobre el libro El diario de Agustín, el rol del diario El Mercurio durante la dictadura de Pinochet. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Claudia Lagos directamente desde Santiago. Claudia, editora del libro El diario de Agustín, que registra justamente el rol del diario El Mercurio en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. A ver, ¿cómo definirías tú hoy el rol del diario El Mercurio en estos días? Bueno, el diario, para quienes no lo conocen, es una empresa que es propietaria no solamente del principal diario, como dicen en inglés, legacy media, mainstream media, ¿no? El diario de referencia que marca la agenda central, en el caso chileno, sino que también es propietario de un medio, de un tabloide, ¿cierto? Y de un vespertino que es mucho más golpeador en términos políticos, ¿no? Como más intensivo en ese sentido, pero también es propietario de una red de radios regionales y de diarios regionales a lo largo de Chile. Eh, Tiene además una imprenta, en fin, sigue siendo una empresa para los estándares, digamos, de un mercado pequeño de industria mediática en Chile como la nuestra, sigue siendo un actor muy relevante, aun cuando la crisis del periodismo y por lo tanto de financiamiento de los medios igualmente ha golpeado al diario eh, a través de dificultades de financiamiento, de disminución de los beneficios a sus empleados, de despidos recurrentes todos los años, pero en términos de influencia en la agenda, sigue siendo un medio que está orientado a la élite y que por lo tanto ese es su foco y su espacio, ¿no? Su, su, su capacidad de incidencia sigue siendo relevante en ese sentido. Justamente hablando de Ujú. lo que puede ser entonces el Mercurio aún hoy, luego de su papel central durante la dictadura de Pinochet. Son muchos los analistas que hablan, digamos, de la influencia de esta derecha o la élite o el 1% chileno en el control de los medios y hablan de que tuvo una influencia muy importante cuando se presenta a plebiscito o referéndum la primera propuesta de una nueva constitución en donde justamente los observadores dicen la desinformación que sistemáticamente esta prensa hegemónica tuvo una influencia definitiva en el pronunciamiento de la sociedad chilena porque supuestamente lo vendían como una propuesta de constitución demasiado de izquierda y entonces en definitiva, le atribuyen al impacto de la prensa, entonces, en las manos de la derecha, extrema derecha, etcétera, etcétera, en la manipulación de las mentes de los chilenos. ¿Qué dices tú a esa lectura? Bueno, todavía se están haciendo investigaciones sobre cuál fue el impacto que tuvieron distintos elementos y distintos factores en que la gente votara como votara. Un elemento que tuvo, sin duda relevancia, fueron contenidos más que falsos, mañosos, ¿cierto?
o medias verdades que circularon, pero ahí yo le atribuiría más relevancia a la televisión más que a la prensa impresa, por la relevancia que sigue teniendo la televisión abierta en lo que los chilenos y chilenas dicen que es cómo se informan, ¿no? O sea, cuando las encuestas de consumo de consumo de medios señalan que la principal fuente de información y de consumo mediático es la televisión abierta. Y no necesariamente todos los contenidos que circulan desde los medios de comunicación impresos, que son básicamente el Mercurio, la Tercera y además un par de tabloides, tienen tanta relevancia, sino que más bien la forma de circulación que genera ese tipo de conversaciones que entran en la discursividad, sobre todo audiovisual. Hay más relevancia, todavía, insisto, todavía hay gente que está estudiando esto en términos del peso que efectivamente tuvo la circulación de contenidos mañosos, desinformados o medias verdades en la toma de decisión en los votos de las personas. Y ahí también es importante cuánto, cómo y qué se compartió a través de redes como de mensajería instantánea, como es WhatsApp, que es fundamental en el caso chileno y en el caso de compartir cierto contenido en una red que se entiende que es de lazos estrechos, ¿no? Que es distinto a Twitter, que tú no tienes un lazo estrecho con la persona a la que sigues, sino que más bien WhatsApp o Telegram u otro tipo de servicios de mensajería, tú estás compartiendo con gente que conoces y a quien le tienes afecto o le tienes credibilidad. Eso todavía está sopesándose en qué tanto peso tuvo la desinformación o la información insuficiente o las interpretaciones que efectivamente hay un margen que tiene que ver con las interpretaciones de qué es lo que podría pasar en caso que se aprobara tal o cual cosa de la Constitución, que habría ciertos temores en la población y en los votantes, temores que ya estaban presentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un clivaje en marzo del 2021, el primer intento de reforma constitucional 2020-2021, y en marzo del 2021, cuando empieza a discutirse todo lo que tiene que ver con pluralidad y plurinacionalidad para los pueblos originarios, eso coincide y genera un punto de inflexión relevante en incrementar la intención de voto de rechazo a esa propuesta, lo mismo que la aprobación eh, por una cláusula en la Constitución que se proponía en ese momento, que habría facilitado la interrupción del embarazo en distintas circunstancias y no solamente por causales. Esos dos elementos parecen ser que generaron, intencionaron, agudizaron la intención de voto de rechazo en la población, sin descontar evidentemente que hay contenidos que fueron mañosos o desinformados que también contribuyeron a ese clima de opinión pública. Otro estudio en el que participo ha identificado también cómo los propios sesgos de los votantes, digamos, aquello que nosotros creemos antes incluso de habernos expuesto a la nueva propuesta constitucional, eh, fueron más receptivos a desinformaciones que se parecían, que nosotros dábamos por ciertas porque se parecían a nuestros marcos interpretativos ya previos. Y eso era tanto para quienes señalaban que votarían a favor como quienes votarían a rechazo. Entonces todavía estamos, la comunidad de investigación en periodismo, en medios, en comunicación política, todavía estamos desenredando el peso que tuvo la desinformación, las campañas de desinformación que sin duda hubo, o sea, hubo eh, granjas de producción de contenido mañosos y desinformados, pero aún estamos sopesando de qué manera eso pesó más o menos y en qué tipo de públicos votantes pesó más o menos, ¿no? Ese tipo de campañas y depende también del contenido, tiene más peso en algunas comunidades más que en otras, en fin. Sin duda tuvo una relevancia, pero no necesariamente desde la perspectiva de los medios tradicionales, por así decirlo, sino que hay que pensarlo más bien en cómo esos medios tradicionales forman parte de una ecología mucho más compleja en la que esa portada que aparece en un tabloide se replica en el programa matinal de infotainment en la televisión abierta y cómo eso circula durante 2 o 3 semanas
antes que ese contenido se dirima en términos políticos en la discusión en la convención. No sé si me explico. Entonces hay 2 semanas en que esa desinformación o interpretación mañosa sobre alguna propuesta de reforma constitucional circula y cala hondo en la opinión pública chilena. Ese circuito, que no es tanto solo el mercurio, que es lo que dijo, como lo dijo, sino que ese circuito es el que es más difícil o más desafiante en términos de saber qué pesó más y en quiénes pesó más esos contenidos de desinformación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Jorge, muchas gracias a ti, Jorge, y a todo el equipo. Y nada, un saludo muy afectuoso desde Santiago.